Bueno, hablando de China, la tensión por el boicot diplomático de Estados Unidos y otras potencias occidentales a los Juegos Olímpicos de Invierno de China ha revivido los momentos en los que el deporte y la política se han mezclado en las citas globales. Aunque el Comité Olímpico Internacional lleva más de un siglo insistiendo en que el deporte debe ser separado de la política, eso no ha sido necesariamente lo que ha ocurrido en la realidad. En 1936, el régimen nazi usó los Juegos Olímpicos de Berlín como una maquinaria de propaganda que terminó reducida tras las aplastantes victorias del atleta negro Jesse Owens, cuyas medallas e impecable desempeño abofetearon las teorías de la raza aria que impulsaba Hitler. Es finalmente en la pista, es en la cancha donde su teoría queda totalmente errada, y son los juegos donde termina marcando récords históricos y termina además ganando 4 medallas. El partido de waterpolo más violento y famoso en la historia de los Juegos Olímpicos se vivió en plena revolución húngara, en la que la semifinal de esta disciplina entre Hungría y la entonces Unión Soviética, que había controlado durante los últimos 7 años a ese país, terminó con serios incidentes y jugadores heridos. Más allá de utilizar como los eventos deportivos per se, utilizan la plataforma visible global que ya empezaban a fraguarse después de la Segunda Guerra Mundial. El saludo al poder negro fue una señal de protesta por los derechos civiles de los afroamericanos. Luego de lograr medallas en la carrera de los 200 metros, los atletas Tommy Smith y John Carlos alzaron su puño envuelto en un guante mientras sonaba el himno de Estados Unidos. Y de esa manera buscan demostrar la frustración y el malestar que viven producto de la segregación racial que en ese momento se vivía fuertemente en Estados Unidos. Durante 4 días, Honduras y El Salvador se enfrentaron en una guerra que dejó más de 3.000 muertos hace 50 años. Pero al margen de este conflicto, las dos selecciones centroamericanas luchaban en la cancha por un cupo al Mundial de México en 1970, lo que avivó la tensión entre ambos países. Una de las tragedias más recordadas de los Juegos Olímpicos ocurrió en Múnich, cuando miembros del equipo de Israel fueron tomados como rehenes por un grupo terrorista palestino. 11 atletas israelíes terminaron muertos en un hecho que marcó para siempre la historia de estas competencias y que determinó un cambio radical en los protocolos de seguridad. Y que año tras año se han ido mejorando y perfeccionando, sobre todo incorporando nuevas tecnologías para la protección de los atletas y también de los eventos deportivos mismos. No solo en los Juegos Olímpicos la política y los conflictos se han colado entre los deportistas, también en los mundiales. De hecho, la selección chilena protagonizó uno de los partidos más recordados frente a la Unión Soviética, 2 semanas después del golpe militar. Y en ese momento en Chile, la única entretención que había, porque eran tiempos muy difíciles, el año 1973, tuvimos que ir a jugar este juego contra la Unión Soviética, que ya había roto relaciones con Chile. Al partido de Moscú se sumó el que se debía jugar en el Estadio Nacional y al que la Unión Soviética decidió no asistir en medio de las denuncias de torturas a manos de la dictadura en este recinto deportivo. Tuvieron que hacer un gol frente a un arco donde no había nadie. Yo siempre digo que enfrentamos unos fantasmas, pero resulta que los fantasmas estaban todavía en los camarines del Estadio Nacional. La Guerra Fría mostró una de sus facetas más feroces en el boicot que encabezó Estados Unidos contra los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. En ese entonces los norteamericanos argumentaron que se trataba de una respuesta a la invasión soviética en Afganistán. 50 países se aliaron con Estados Unidos en esta posición, incluyendo a Chile. Y eso venía desde los Juegos de Canadá, donde cada vez que había un atleta ruso contra un atleta norteamericano, estos abarcaban toda la atención y las expectativas. Y eso se transformaba finalmente en el morbo de los Juegos cuando había un ruso y un americano frente a frente. Una afrenta que la Unión Soviética devolvió 4 años después cuando usó a 15 países miembros o aliados del bloque para evitar que asistieran a los Olímpicos de Los Ángeles y organizaron unas contraolimpiadas a las que llamaron los Juegos de la Amistad.
A finales de los 90, las elecciones de Irán y Estados Unidos dejarían por 90 minutos de lado las diferencias irreconciliables que marcaban la relación de sus países desde hace casi 2 décadas, tras la crisis de los rehenes en 1979. Pero en la cancha, ambas elecciones dieron ejemplo de juego limpio y de gentileza, al obsequiar a sus adversarios flores y banderines. Ganaron los iraníes desatando impresionantes celebraciones en Teherán. Pero no siempre los conflictos políticos pueden quedar fuera de las canchas. Así lo demostró la polémica celebración en el Mundial de Rusia de 2 jugadores de Suiza quienes hicieron el gesto del águila, que es propia de los nacionalistas albaneses, en el partido en el que se enfrentaban a Serbia, país considerado como opresor de esta población. La tensión entre la política y el deporte se ha vuelto a convertir en las últimas semanas en el nuevo ring de boxeo entre las potencias occidentales y China, que ha visto como Estados Unidos vuelve a encabezar un boicot, aunque esta vez diplomático, contra los Juegos Olímpicos en un país comunista, esta vez para protestar contra las violaciones de derechos humanos en el gigante asiático. Esto se agrega a la larga lista de desencuentros entre ambas potencias, como es el caso de la situación en Hong Kong, el tema de Taiwán y el tema, sin duda, de los derechos humanos en esta potencia asiática. Una historia de enfrentamientos entre deporte y política que hemos revisado en estos 11 hitos, pero que tiene muchos capítulos más. Un choque que vuelve a ser visible a solo 2 meses del comienzo de unos nuevos Juegos Olímpicos de invierno. Ya volvemos con 24 horas Central.